la va a desafectar no sé por qué, la verdad no entiendo, pero alguna actividad ha hecho Vanessa que no le ha gustado al Google Meet. O sea, traten de ser tranquilos, por favor, no muy traviesos, porque el Google Meet se enoja y los saca del... No sé si son al final alumnos, ¿no? Porque no tengo listas oficiales. Bueno. Operaciones con vectores, o sea, tenemos vector U, el vector B, el W, cada vector tiene el punto de aplicación, tiene la dirección que está basada en una línea, una recta en la que se apoya, y tenemos al final el sentido, que es la flechita, ¿no? Sin el sentido, nada tendría sentido, es decir, no sabríamos hacia qué lado está ejerciendo la fuerza, etcétera, ¿no? Entonces tenemos operaciones de suma. Tengo el vector B, el vector U, y este es el método con el cual saco el U más B, ¿no? El método del triángulo. En realidad aquí estoy haciendo el método del polígono, porque lo que hago es el vector B, trazo el vector B, luego el vector U, y luego desde el inicio del vector inicial hasta el final del vector último, saco el vector resultante, ¿no? También puedo sacar la resta, U menos B, ¿sí? El B estaba en ese sentido, y lo invierto y voy a tener otro vector, ¿no? Es el vector solución. En realidad, la dimensión, el módulo del vector resultante es el mismo, pero el sentido también va a ser diferente, ¿no? O la posición va a ser diferente, ¿no? Tengo el método que están viendo aquí del paralelogramo, tengo el producto de un vector por un escalar, y tengo un montón de operaciones, y al final eso es lo que nosotros hacemos con vectores. O sea, todo lo que se ha visto en el video introductorio es más que todo para poner el contexto, ¿no? Entonces, lo primero que salta es directamente el tema de multiplicación de un vector por un escalar. Entonces, tengo un vector A que tiene 1, 2, 3, 4 unidades, y voy a multiplicarlo por el escalar 2. Ese es el vector 2A, y voy a tener 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 unidades, ¿no? O sea, lo he duplicado. Ahora, voy a poder también ponerle por un medio, ¿sí? ¿Eso qué significa? Que si el vector antes era de 4 unidades, ahora va a ser de 2. Y en realidad, esta multiplicación sería por menos un medio, porque le está cambiando el sentido. Aquí hay un pequeño error. O puedo multiplicar por menos 2A. El escalar sería menos 2. Y voy a tener 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 unidades, y el sentido inverso, ¿no? Al vector original. Esa operación que estoy haciendo la puedo hacer en cada una de las dimensiones. Digamos, si yo defino el vector U, que sería 3 menos 2, entonces el vector 3 menos 2 es desde acá, ¿no? Es 3 posiciones acá y menos 2 acá. Perdón, ese sería al revés, sería menos 3, 2 sería este, ¿no? Está invertido esto. Bueno, lo importante que quiero mostrarles es que si yo le pongo un menos 1, entonces voy a invertir, va a ser menos 3, 2, ¿sí? En realidad el vector original sería este. Es 1, 2, 3 y 1, 2. Ese es el vector U original. Si le aplico un escalar menos 1, entonces voy a invertirlo, ¿no? O sea, va a ser el menos 3, 2. Eso, ¿cómo lo logro? Multiplicando a cada dimensión por el valor menos 1. Si en otro caso el escalar es 2, entonces el vector 3 menos 2, que es este de aquí, el U, voy a proceder a multiplicar 2 por 3, 6. Entonces voy a tener hasta 6, y luego voy a multiplicar menos 2 por 2, menos 4. Entonces voy a tener 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 1, 2, 3, 4, ¿no? Hasta este punto. Entonces, esa es la forma con la que trabajamos el tema de multiplicación por un escalar. Se utiliza bastante, la verdad, esta operación, y todos la trabajan en forma ya muy, muy transparente, si vale el término, ¿no? O sea, es el tema de, si yo generalizo y voy a poner un valor Q como un escalar, y Q es un valor entero. Bueno, Q puede ser un valor entero, también puede ser un valor decimal. O sea, si va a ser menor a 1 o menos 1, en realidad lo que va a hacer es lo va a comprimir al vector, ¿no? Entonces, de todas maneras, aquí directamente tenemos el valor de 1 menos 1,
como el valor de b, y si yo le multiplico por menos 2, voy a tener el valor de 2 y menos 2, ¿no? O sea, voy a tener, voy a invertir, porque este sería 1 menos 1. Era menos 1, 1 sería este vector, ¿no? El vector b. Y haciendo la multiplicación por el k, y si k vale menos 2, entonces lo que hace es, lo duplica y le invierte el sentido, ¿no? Algo muy, muy importante, ¿no? Porque imagínense si yo esto lo aplico a la vida real, si yo estoy en una discusión con una persona y lo logro convencer, ¿no? Y él está viniendo a chocar conmigo, pelear, chocar, etcétera, pues yo lo convenzo, le hago una multiplicación por escalar y él se da la vuelta y va en sentido contrario, ya no me viene y me ataca, ¿no? Más bien va a apoyarme, va a ir de escudo para mí. Entonces, esa es una comparación que hacemos, ¿no? Con la vida real. Bueno, aquí lo que hacemos es multiplicar k, y el k va a tener diferentes rangos, ¿no? El valor crítico es 1 y menos 1, ¿no? Porque si son mayores a 1, entonces lo que va a hacer es lo va a hacer crecer. Si los rangos son menores a 1, lo que va a hacer es lo va a hacer crecer, pero le va a invertir el sentido, ¿no? Si el rango está entre 0 y menos 1, le va a invertir el sentido, y lo que va a hacer es lo va a achicar, lo va a reducir. Y en el rango de 0 a 1, entonces lo va a reducir y no le va a quitar el sentido, ¿no? Entonces, hay varias propiedades que trabajamos con esto. La función de multiplicación de un vector por un escalar es asociativa. Puedo hacer primero n por u y luego aplico m, o puedo multiplicar los dos escalares por u, ¿no? O sea, no tiene mucho sentido, pero se puede aplicar. O puedo tener una propiedad distributiva. Tengo la suma de dos vectores y eso lo voy a multiplicar por un escalar. Entonces el escalar voy a poder afectarlo a la primera o a la segunda alternativa. Y por último voy a obtener la identidad multiplicativa, que es multiplicar por 1. Si multiplico por 1, no estoy afectando en nada al vector, ¿no? Es el mismo vector. Entonces, todo esto lo vamos a ver con este programa que es el GeoGebra. Entonces, no sé si lo conocen, lo pueden descargar. Hay muchos como el GeoGebra. Pero este, digamos, es el más conocido, si vale el término, ¿no? Qué bien que lo conozcan. Entonces, yo aquí voy a trabajar vectores. Hay muchas maneras de trabajar vectores. Una es poner los puntos, es decir, pongo un punto K y voy a poner el punto K en el 2, 2 y voy a generar un vector. Hasta ahí. O sea, si ven la flechita, es un vector. Este vector tiene varias propiedades. Yo lo que voy a hacer es, le voy a poner un color rojo, le voy a poner un estilo, un grosor de trazo bastante grueso. Y bueno, y podría poner un estilo del trazo que sea así, para que sea muy nítido, ¿no? Entonces tengo este vector, y lo que voy a hacer es, voy a generar aquí una función o una operación con ese vector, y le voy a decir 2 que voy a multiplicar por el vector u. Y me sale 4, 4. Ya lo están viendo, ¿no? Me sale 4, 4. Ni siquiera he dado Enter. Ya me sale 4, 4. Es decir, el vector resultante de multiplicar el 2, 2, que sería este aquí, es este de este lado, ¿no? Yo lo que puedo hacer es, lo puedo hacer crecer más, ¿no? Le puedo dar 4, digamos, ¿no? Crece más. O sea, y a ver, lo que voy a hacer es, voy a magnificar el cuadrante principal y le voy a dar, voy a seguir haciéndolo crecer, lo voy a hacer crecer por 8. Y si se fijan, está ahí, ¿no? Llega al 16, 16. 16 y 16, ¿no? Entonces, puedo agarrar y ese sería el rango mayor a 1. Puedo agarrar el rango, puedo agarrar este rango y cambiar, o sea, voy a entrar al rango entre 0 y 1. Entonces, voy a digitar 0.5, digitar 0.5 por 1.
Y listo, ¿no? Ahora vamos a cambiar esto. Este es el vector B, 2, 2, y al multiplicar por 0,5, ya lo estoy haciendo más pequeño, ¿no? Más pequeño. Puedo volverlo mucho más pequeño, hasta anularlo, ¿no? Si multiplico por 0, ya lo hago desaparecer, pero vamos a llegar a ese extremo, ¿no? Lo multiplico por 0,1 y es esta partecita así chiquitita, ¿no? O sea, bien chiquitita. Entonces, pero ahora me voy a ir al otro rango. O sea, no hay más rango, ¿no? O sea, algo que no puede ser el vector es cambiarle la dirección. O sea, ahí la dirección se supone que es la línea con la línea de acción. Sí, vamos a trazar ahorita una línea de acción, pero primero lo trabajaremos. Primero trabajaremos el tema de cambiarle al rango de 0,5, pero negativo, ¿no? Entonces, haciendo eso, tengo el vector B original y aplicarle una multiplicación escalar por un número negativo, estoy invirtiendo el sentido, ¿no? Si estamos trabajando hacia este lado, entonces voy a trabajar en sentido totalmente contrario, ¿no? Y lo voy a poder hacer muy chiquito, ¿no? O sea, que no afecte en nada, o sea, lo multiplico por 1 y es una puntita nada más, ¿no? Ahora, voy a también poder hacerlo grande, pero en negativo, ¿no? Entonces, lo que voy a hacer es menos 2 por... Y lo logro, ¿no? Es decir, logro hacer que... Este es el vector original 2, 2, el vector final es menos 4, ¿no? Entonces, estoy cambiándole el sentido. Estoy multiplicando a cada uno de estos por menos 2, y luego voy a poder hacer crecer... lo voy a poder hacer crecer mucho más en forma negativa. Voy a poder hacer, y esto obviamente lo puedo hacer hasta el infinito, es decir, puedo agarrar a 4, lo puedo hacer crecer a 8, entonces lo he hecho crecer a 8, como ven, 16 menos 16, y puedo hacer, o sea, en pocas palabras, el escalar puede hacer todo con el vector, pero, a ver, lo vamos a dejar aquí en menos 2, pero digamos, la limitación que se tiene en esta operación es la siguiente, que yo voy a poder, voy a poder trabajar en una recta, ¿no? Es decir, no está mal, está muy mal. A ver, vamos a moverlo. Voy a trabajar con el punto. Voy a ubicar el punto 16, 16, que sería acá, este de acá, ¿no? Y voy a trabajar el punto voy a ir al cuadrante positivo y voy a buscar el 16, 16. Y voy a poner otro punto. Sería acá, 16 y 16. Y lo que voy a hacer es, voy a trabajar una recta, ¿no? Creo que es un error trabajar con ese punto. Sí, no tiene mucho sentido, la verdad. Voy a poner otro punto en 8 y 8 más, porque si no, no voy a poder mostrarles. Bueno, voy a poner ahí, en 8 y 8, y voy a poner en 8 y 8.
y voy a poner una recta. Voy a salir de aquí y listo, ¿no? Pero esta recta la voy a trabajar de tal manera de que podamos verla, ¿no? Porque ahorita están solapando con la otra. La vamos a poner de un color amarillo. Y además el estilo va a ser así, ¿no? Bueno, aunque no se ve muy bien, pero bueno, lo que quiero mostrarles es lo siguiente, ¿no? Que todas las operaciones que realicemos de un escalar por un vector van a estar en esta recta, ¿sí? O sea, y esta recta lo que está haciendo básicamente es trabajar con este vector. Me está saliendo 315 el ángulo complementario, ¿no? En realidad, algo que no va a poder alterar el vector es el ángulo que fija la orientación, es decir, la dirección del vector, ¿no? O sea, no puedo afectar absolutamente nada a la dirección. Voy a poder afectar el sentido, que es algo muy, muy importante. Voy a poder, la magnitud del vector la voy a poder hacer crecer, la voy a poder reducir, pero no voy a poder cambiar. Es decir, ¿qué me voy? Es que si yo agarro este vector, si yo agarro este vector y lo muevo así, obviamente ya estoy saliéndome de esta posición, estoy generando otra, voy a generar algo así, ¿no? Entonces voy a trabajar esto de esta manera y voy a tener otra línea de acción, otra línea de acción de la fuerza. Entonces, ahí, si yo muevo el vector, o sea, si yo lo creo con esas características, entonces ya voy a trabajar acá, ¿no? Ya directamente no voy a estar trabajando, y eso que estaba mostrando acá, ya lo voy a tener que trabajar de otra manera. Es decir, voy a agarrar acá y le voy a poner, digamos, un 2. Entonces, y obviamente, si se fijan, ya me salí, ¿no? Me he salido de esta línea de acción. Entonces, ya estoy trabajando definitivamente en otro lugar, y eso no lo puedo hacer con la multiplicación de escalares, para nada. Entonces, eso es todo lo que tenemos para poder mostrar en el tema de multiplicación por un escalar, ¿no? No tenemos más. Entonces, seguimos avanzando en las operaciones que vamos a hacer. Entonces, tenemos la suma de vectores. O sea, eso es lo de las más importantes, ¿no? Suma, resta de vectores. Trabajamos con eso mucho. Hacemos muchos ejercicios. Cuando hacemos una composición de movimientos, siempre trabajamos con una suma de vectores, ¿no? Y cuando estamos haciendo, lo que hacemos es trabajamos resolviendo triángulos, ¿no? Entonces, tenemos que saber manejar y resolver triángulos. Bueno, la suma de vectores cumple estas propiedades conmutativas. ¿Qué significa eso? Que A más B es igual a B más A. O sea, esta operación, ¿no? O sea, no interesa el orden, yo puedo sumar con cualquiera de los órdenes y voy a lograr realizar. Ahora, va a ser asociativa. Yo voy a tener esta posibilidad. A más B más C. Voy a poder primero hacer la suma de B más C. O voy a poder hacer primero la suma de A más B y luego voy a hacer esto, ¿no? Algo que va a ser, acuérdense de esa propiedad, porque les voy a hacer una pregunta más adelante que se resuelve con la respuesta, se va por ese camino, ¿no? Voy a tener el elemento neutro, que es el vector 0, que me costó mucho encontrar algo, en realidad no logré encontrar nada cómo representar el vector 0, o sea, ha sido una cosa que me ha generado mucho problema. Existe el elemento opuesto. Si tengo el A, tengo el opuesto menos A, y con eso voy a llegar al elemento neutro, ¿no? 0. Entonces, todas estas propiedades las cumple la suma de vectores. La suma de vectores es noble, porque puedo equivocarme, ¿no? Si en el ejercicio me dicen, sume estos dos vectores, A más B, y yo sumo B más A, no hay problema, porque el resultado es el mismo. Entonces, no hay problema. O también puedo tener tres vectores y puedo, ¿cómo hago? Se puedo sumar A más B y luego B más C, o inclusive puedo ir más allá, ¿no? Puedo sumar A más C y luego B, o sea, eso lo puedo hacer porque también estaría trabajando con el concepto anterior, que es conmutatividad, o sea, puedo conmutar y luego asociar,
pero cumple, ¿no? Y tengo el elemento neutro y el opuesto. Y todo eso lo vemos con vectores, ¿no? Bueno, tenemos distintos métodos. Tenemos aquí el método del polígono A más B más C me genera el vector resultante que tenemos acá, ¿no? O puedo hacer de distintas maneras. Puedo hacer A, puedo hacer directamente C más B, y luego sacamos el otro y llegamos a al mismo vector resultante. No puedo aplicar el método del triángulo. Pues aquí estamos viendo la conmutatividad, ¿no? Porque S más B y B más B y W más B y B más B doble, ¿no? Y aquí tengo el método del paralelogramo. Entonces tengo todos estos métodos con los cuales voy a poder hacer las sumas. En realidad dispongo de 4 métodos para poder trabajar el tema de las sumas. Tengo el método, y voy a poder trabajar el concepto de asociativo, ¿no? Entonces voy a poder trabajar el tema de asociativo. Y uno de los primeros métodos que vemos es el tema del paralelogramo, ¿no? Entonces procedemos a hacer un ejemplo de paralelogramo. Entonces vamos a ver acá, voy a colocar un vector. Este vector lo vamos a poner así para que lo logren ver. Voy a colocar otro vector. El vector B. Y este vector lo vamos a poner también más llamativo, más grande. Esto lo hacemos para que ustedes logren ver, ¿no? O sea, no es necesario, la verdad. Podemos trabajar en negro. Si no tenemos muchos vectores, no hay problema. Bueno, bien. Ya, entonces tengo estos dos vectores y lo que voy a hacer a continuación acá es voy a sumarlos. Tengo el vector U y el B, entonces voy a decir U más B. Y el vector resultante está acá. Es este, ¿no? Desde aquí hasta acá, pero no se está viendo muy bien, ¿no? Porque está encima del eje. Entonces lo que voy a hacer es, voy a mover un poco esto. Ahí. Ahí, ¿no? Entonces, este es el vector resultante y estoy trabajando el método del paralelogramo. ¿Cómo trabajamos el método del paralelogramo? Lo que yo tengo que hacer es extender, sacar un vector copia de este y ponerlo en este punto, ¿no? Haciendo eso voy a llegar a esta posición. Este vector es... ese vector es paralelo a este, ¿no? Eso lo hago, digamos, con escuadras. O sea, ustedes lo pueden hacer con escuadras y lo pueden sacar el vector paralelo, ¿no? Saco otra paralela a este vector rojo, y lo que voy a hacer es lo llevo a este lado, ¿no? Entonces, sacando las paralelas, armo un paralelogramo. Y desde el inicio, desde el inicio del punto vector A, voy a llegar y voy a poner esto de tal forma de sacar el vector resultante. Ahora, este es el método del paralelogramo. Vamos a hacer el método del triángulo. Para el método del triángulo lo que voy a hacer es, nuevamente voy a trabajar con un vector parecido a este, un nuevo vector. Lo voy a hacer más a este lado. Más o menos parecido, ¿no? Y voy a sacar el vector B. Voy a sacar otro vector. O sea, son vectores libres, ¿no? No estoy poniendo en la posición, o no los poniendo libres para que se den una mejor cuenta, ¿no? Entonces aquí voy a sacar este otro vector, que es el B. Más o menos, ¿no? Ahí. Lo que me dice el método del triángulo es lo siguiente, que yo voy a tomar el inicio del primer vector
y voy a buscar la finalización del siguiente vector, ¿no? Y voy a, ese vector, ese vector lo que voy a hacer es, este es el vector solución. Entonces lo vamos a poner así. Ese es el vector solución. Ese es el método del triángulo, ¿no? Entonces, método paralelogramo, el método del triángulo. Y avanzamos, ¿no? Bueno, luego seguimos viendo qué tenemos. Tenemos aquí el método del paralelogramo, tal vez más claro y nítido. A y B son los vectores que vamos a sumar. Este A saca una paralela, por eso se llama paralelogramo, y lo transporto al inicio del otro vector. Hago lo propio con este vector, saco una paralela y lo pongo al inicio, y donde se interceptan las dos proyecciones paralelas de A y B, ese es el punto final del vector resultado, ¿no? Entonces, aquí estoy haciendo, en este otro cuadro, lo que estoy haciendo, estoy mostrando X más Y, que es esto, y X menos Y. O sea, en realidad, lo que habría que hacer Y es bajarlos, hacer la proyección como hemos hecho, los multiplicar por E menos 1, deberíamos bajarlo, y el vector solución sería desde aquí hasta la intersección, ¿sí? En todo caso, podemos hacer eso, ¿no? Para que quede más nítido cómo trabaja el paralelogramo en el tema de la resta, ¿no? Que es, o el método del triángulo. A ver, hagamos eso para que quede más claro, ¿no? Podemos hacer el método del triángulo, yo creo, para que sea más rápido. Entonces, nuevamente voy a trabajar el tema de, voy a poner un triángulo, perdón, un vector. Voy a salir de acá hasta este punto. Luego, lo que voy a hacer es, lo que voy a hacer es, voy a poner otro vector. En este caso voy a hacer el vector, voy a poner el vector 3 menos 3, ¿no? Entonces, para que quede claro. O sea, a partir de este punto voy a poner ese vector. Sí. Jun. ¿Qué está pasando, jóvenes? Están con mucho apetito, creo. Bueno, entonces, este es el vector U, este es el vector B, y la suma sería esta, ¿no? Desde este punto a este punto. Pero yo voy a hacer la resta. Entonces, lo que voy a hacer, para poder hacer la resta, lo que tengo que hacer es, tengo que proyectar este vector, pero multiplicándolo por menos 1, si quieren, o definitivamente hacer desde acá. Vemos, ¿no? Este es un vector 5, 5. Entonces, vamos a ir a... Ahí estamos, ¿no? Acá. Ahí. Entonces, ese es el opuesto. Este vector, entonces, lo que vamos a hacer es el vector opuesto, lo vamos a poner de azul, ¿no? Y lo que hacemos es, con el método del triángulo, este es muy parecido al método del polígono, ¿no? Lo que hago es, del inicio del primer vector a la finalización del último vector, ¿no? Entonces, ese es el vector solución. O sea, en pocas palabras, este es el vector solución para la resta. Este sería la resta. Y la suma sería este otro, ¿no? Es decir, yo agarro y la suma sería este de acá. Entonces,
De esa manera yo logro hacer, ¿no? Ahora creo que aquí me he equivocado. A ver, 1, 2, 3, 4. Sí, 1, 2, 3, 4. Sí, este está mal, está yapado, ¿no? O sea, no está, me he equivocado. Está 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Entonces ahí sí, ahí sí. Hay simetría, ¿no? Si no estaríamos, si hubiéramos hecho cualquier mamarrachada. Aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Entonces, vector A, si quieren, bueno, vector B. Si voy a hacer la resta, entonces lo que tengo que hacer es, este vector lo tengo que invertir, multiplicar por -1, es lo que ya hemos aprendido a hacer antes. Entonces, hago la inversión y obviamente desde este punto va a ir hasta este punto, y la solución es desde este punto hasta este punto utilizando el método del triángulo, ¿no? Y la suma es desde ese punto hasta ese punto, ¿no? Entonces, de esa manera es que logramos resolver, ¿no? El tema de la resta, ¿no? Y la resta es relativamente sencilla también, solamente que hay que tomar en cuenta el tema de nunca, o sea, de siempre hacer la extensión, ¿no? Bueno, sigamos avanzando. Entonces, lo que vemos a continuación es justamente el tema de la resta. Dos vectores v, aquí hago la suma. En este caso, en realidad, hago la resta. Este es el vector b. Y si haría la suma, sería desde aquí hasta aquí. Y la resta es solamente esto, porque es esto menos esto, ¿no? Entonces, hay muchos ejercicios donde dicen la resta es el doble o el triple del... La resta es la suma es el triple de la resta. Entonces, es esto, básicamente, porque el vector solución de la suma es desde acá hasta acá, ¿no? Y la resta sería desde acá hasta acá, o sea, trabajando el método del triángulo, ¿no? Entonces, eso es básicamente el tema de la resta, ¿no? Ahora tenemos el tema de la suma de vectores en una unidimensional, ¿no? Si está en una sola dimensión, la suma de vectores es la suma de sus módulos. En este caso, la resta de vectores es la resta de sus módulos. Pero si los vectores no están unidimensionales, están en un plano y tienen diferentes ángulos, entonces lo que tenemos que hacer es los colocamos y utilizamos reglas del triángulo y resolvemos con todas las herramientas que tenemos para resolver triángulos, ¿no? Aquí tenemos el método del triángulo, que es primer vector, segundo vector, y sacar la resultante. O tengo el método del paralelogramo, ¿no? Ahora la pregunta que les hago es, si voy a utilizar el método del paralelogramo, ¿yo puedo sumar 8 vectores? A ver, contéstenme. No, profe, No, puede. La respuesta es sí. ¿Cómo hago? Secuencialmente. Primero sumo el primer vector con el segundo vector. Saco una resultante. Esa resultante lo trabajo con el tercer vector. Saco otra resultante. Y luego así sucesivamente. O sea, sí podemos. ¿No? Todos los métodos son poderosos. Pero obviamente, si voy a hacer, digamos, un cálculo de la estructura el cálculo estructural del estadio, digamos, del Hernando Siles, no voy a hacer, pues, no voy a aplicar el método del triángulo, ni del polígono, nada, ¿no? Tengo que ver métodos analíticos que los voy a trabajar de otra manera. Además que sean más exactos, porque aquí ustedes ven si me temblequea el pulso, yo voy a sacar otros vectores, ¿no? Voy a sacar cosas que no son las correctas. Bueno, el método que sigue que nos toca analizar es el método del polígono, donde tenemos 2 o más vectores. Y lo que se trabaja esto es básicamente en el extremo del primer vector se sitúa el punto de aplicación del segundo, y así sucesivamente, ¿no? Y sobre el extremo del segundo vector se coloca el punto de aplicación del tercero, y así hasta terminar de dibujar todos los vectores. Y el vector resultante es el que se obtiene de unir el punto de aplicación del primero con el extremo del último, ¿no? En este caso, por ejemplo, tengo el vector B, el vector A, el vector C, el vector D. Entonces voy a sumar B, luego voy a sumar A, luego voy a sumar C y luego voy a sumar D. Entonces la resultante, como decimos, es desde este punto hasta este punto. Ahora,
la tarea que les doy no tarea, ¿no? Sino que hagan uso de asociativa y conmutativa, es decir, quisiera que ustedes me digan, no ahora, sino cuando ya termine la clase, a ver, en este mismo grupo de vectores, sumen, hagan todas las combinaciones, es decir, ahorita estamos sumando, lo que hemos sumado es B, más A, más C, más D, ¿no? Entonces, veamos si yo voy a trabajar y voy a sumar A más, o sea, todas las combinaciones posibles, ¿no? Que se podrían hacer en la suma de estos 4 elementos, ¿no? Son 1, 2, 3, 4. Entonces, todas las posibles ordenaciones. Eso se logra no sé si han visto el tema de probabilidad, son permutaciones, ¿no? Todas las permutaciones que se pueden hacer. O pueden hacer una tabla de verdad, ¿no? Y ponen A, B, C, D para ver el orden de cómo van a ser las sumas. En realidad estaríamos hablando de 16 sumas, ¿no? Que quisiera que hagan y vean los resultados. O sea, eso para practicar, ¿no? Digamos, si hay un momento que ya no tienen nada que hacer, que no sé si ya lo tengan, porque cuando uno empieza a estudiar ingeniería, el tiempo escasea, la verdad. Bueno, algo que ayuda muchísimo al tema de resolver los triángulos son la ley de senos y cosenos, ¿sí? Y al aplicar el método poligonal con dos vectores, vamos a formar, bueno, no sé viste lo que has hecho, pero bien. Tenemos el tema de la ley de senos, que son el seno de A sobre el opuesto de A, es decir, aquí tenemos el seno de este ángulo, es el opuesto, ¿no? Sobre el opuesto, es igual al seno de B, que es este ángulo, sobre el lado opuesto B, y el seno de C, que es este, sobre el opuesto, ¿no? Entonces tenemos esas posibilidades. Y la ley de cosenos, que es una extensión de Pitágoras, ¿no? Entonces lo vamos a ver con más calma. Aquí tenemos la ley de senos, que es A sobre el seno de alfa, B sobre el seno de beta y C sobre el seno del ángulo gamma, ¿no? Hay una extensión, por si acaso, ¿no? Que es el teorema de Lamy. No sé si conocen el teorema de Lamy. ¿Conocen? A ver, ¿alguien? ¿Qué? ¿No conocen? Ya. En el teorema de Lamy es una extensión, porque en vez de ver lados, vemos fuerzas. Vemos fuerzas, ¿no? Y las fuerzas tienen el mismo trabajo. Luego vamos a ver polígono cerrado. Me estoy adelantando, tienes razón. Vamos a hacer una regresión al tema de los polígonos, ¿no? Tema de polígonos, lo que necesitamos básicamente es, vamos a borrar todo. Vamos a dar uno nuevo. Si no, no hemos hecho esta demostración, que no es muy complicada. Vectores, ¿no? Entonces yo lo que voy a hacer es, voy a trabajar en el primer cuadrante, entonces voy a mover el cuadrante para que se vea mejor. Voy a trabajar con vectores, voy a trabajar el primer vector. El primer vector lo voy a poner a este lado. ¿Qué nos dice el tema del teorema de Arema, la ley o el método del polígono? Que pongo el primer vector y luego voy a poner el segundo vector. Terminando este, voy a poner el segundo vector. Luego voy a poner el tercer vector. Acá. Voy a llevar esto, estoy armando un polígono. Aquí voy a salir a este vector. Voy a sacar este de acá. Y lo que me dice es que una vez que pongo todos los vectores poniendo uno consecutivamente, el segundo vector voy a poner donde finaliza el primero y el tercero donde voy a poner el inicio o punto de aplicación donde termina el segundo, etcétera. Entonces el vector resultante de todo esto es este, que es desde el inicio del primero hasta el siguiente, ¿no? Entonces este viene a configurarse como el vector solución de la suma de todos estos vectores. Eso es lo que hacemos generalmente para el tema de polígonos. Y eso de polígonos toma cierta relevancia cuando nosotros vamos a analizar estática, ¿no? Porque generalmente cuando analizamos estática logramos cerrar, es decir, en realidad esto sería un circuito abierto donde hay, si son fuerzas, digamos, que estamos trabajando, entonces lo que pasaría es que hay un desequilibrio y hay una fuerza resultante, que es esta.
Pero si estamos trabajando bajo el concepto de equilibrio, ¿qué es lo que ocurre? Bajo el concepto de equilibrio en un polígono, entonces lo que yo hago es, llego al mismo punto donde cierro el circuito, en pocas palabras, ¿no? Cierro el polígono, y si cierro el polígono quiere decir que la resultante es cero. Si tengo una resultante igual a cero, entonces no tengo aceleración. Puedo estar con velocidad constante o puedo estar estático, ¿no? O sea, y lo que conviene en algunos casos es hacer un análisis de estática, ¿no? Entonces, de esa manera trabajamos el método del polígono. Bueno, pero lo que estamos viendo ya son las herramientas que se tienen, porque al final de cuentas generalmente vamos a quedar en un triángulo y lo que vamos a ver es la ley de los senos, donde tenemos que ver que el lado A es opuesto al lado A, al ángulo A, al seno del alfa. El lado B, que es este de aquí, es opuesto, es el ángulo opuesto a B. Hay muchos que se confunden, y yo inclusive me confundí más de una vez, ¿no? Y he sacado mal la ley de senos, mal la ley de cosenos, y obviamente he perdido el ejercicio, ¿no? O sea, y obviamente hay que tener esto, ¿no? Ahora, esta ley se aplica cuando tienes los valores de por lo menos un lado y todos los ángulos, o de dos lados y uno de esos ángulos opuestos. Para resumir, ¿cómo trabajamos el tema de triángulos? Sencillo, necesitamos 3 datos para sacar los otros 3, porque si ustedes se fijan, son 3 ángulos, 3 lados. Entonces yo puedo tener 3 datos. Se puede tener 2 lados y un ángulo, y puedo tener, bueno, en ley de senos se complica un poco más tal vez, porque, digamos, si quiero saber el valor de C, tengo que tener A y B, y tengo que tener este ángulo, ¿no? No es que cualquier ángulo, ¿no? Hay estas restricciones, ¿eh? Porque pueden darme este ángulo, entonces no me serviría, ¿no? Porque lo que vamos a ver es cómo funciona esto. La ley de cosenos, por ejemplo, yo necesito igual tener, si quiero saber el valor del lado C, tengo que tener A y B, y tengo que tener el ángulo opuesto a esto, es decir, gamma, ¿no? Entonces, esto es importante. Otra cosa que es muy importante, trabajar bien los símbolos de todo esto. Es decir, hay muchas veces que todo esto se vuelve positivo porque el ángulo es mayor a 90 grados, ¿no? Hay ese tipo de triángulos, entonces hay que tener ese cuidado. Y si sigue siendo negativo esta parte, hay que trabajar un concepto de discriminante. ¿Qué significa eso? Que yo tengo que ver que el cuadrado de B más el cuadrado de C sea mayor que todo eso, ¿no? Porque si esto es mayor que los dos cuadrados, entonces estaría llegando a generar números negativos. Generalmente no se tiene eso, ¿no? No se tiene, pero hay que tener cuidado, ¿no? Porque si este número es más grande que este, o sea, ahí estamos en problemas, porque no podemos sacar, nos habrían dado mal los datos, en pocas palabras, ¿no? Bueno, aquí tengo un pequeño ejemplito, que lo que dice básicamente es que yo estoy caminando 350 metros de largo en una avenida y luego giro 65 al norte y este. Camino 350 metros de largo y luego 280, ¿no? Y yo giro 65 grados al noreste, ¿no? Al noreste. Entonces tengo este grado y ya lo que hago a continuación es resolver esto, ¿no? ¿Por qué? Porque me piden cuánto he caminado, cuál es el desplazamiento resultante. El desplazamiento resultante es la de la posición inicial a la posición final. Entonces dibujo los vectores y luego los coloco y saco directamente, ya voy a sacar ángulo complementario, es decir, sabemos el concepto de ángulos complementarios. Aquí en este eje tengo 180 grados. Si tengo este ángulo, obviamente voy a tener este ángulo, ¿no? Y aquí es el caso que ya les había mencionado. Tengo un ángulo mayor a 90 grados. Entonces, con este ángulo, ya voy a poder voy a poder utilizar el tema de la teoría de cosenos o senos, ¿no? Entonces ya voy a poder resolver directamente. Por el contrario, si tengo la bendición de que mi problema, estoy con un triángulo rectángulo, que es uno de estos, ya directamente voy a poder aplicar solamente trigonometría, seno de A, coseno de A, tangente de A, o voy a poder aplicar también Pitágoras, ¿no? Es decir, C va a ser igual a A cuadrado más B al cuadrado, ¿no? O voy a poder despejar de ahí y poder calcular cualquiera de los otros lados, ¿no?
voy a poder trabajar con Pitágoras o voy a poder trabajar con las definiciones trigonométricas que son sencillas, ¿no? Aquí tengo otro ejemplo, ¿no? Tengo un automóvil que se ha desplazado a una distancia desconocida, es decir, desde aquí hasta aquí lo ha hecho en forma desconocida. Y luego ha avanzado 50 metros, ya tengo el dato de este desplazamiento con un ángulo de 15 grados respecto a esto, ¿no? Este ángulo no es 15 grados, o sea, está mal hecho el dibujo. O sea, este es un detalle, ¿no? O sea, este es un esquema, no es un dibujo a escala, ¿no? Entonces, me puede engañar, o sea, es bueno que ustedes cuando resuelvan los ejercicios trabajen con su transportador y vean, ¿no? Cuánto realmente sería este ángulo, ¿no? Para de esa manera tener una concepción más exacta de cómo está funcionando esto. Entonces, bueno, esto es un esquema, porque aquí nos dice 20 grados, o sea, como que no da, ¿no? Porque aquí directamente tendríamos que ver, esto aparentemente son 90 grados, pero no es así, o sea, la moraleja es no nos confiemos cuando nos presenta un esquema, que no está muy exacto como este, ¿no? Tenemos que llevarlo nosotros y hacerlo lo más exacto posible. Bueno, resumiendo, tenemos un triángulo y tenemos dos ángulos y tenemos este desplazamiento, o sea, este lado del vector, y nos piden este y este, ¿no? Entonces ya de ahí tenemos que ver la manera de resolver con senos, cosenos, o sea, es muy probable que no necesite, digamos, para poder calcular este desplazamiento, necesite este. Pero como tengo los ángulos, voy a aplicar primero el teorema de senos para calcular este lado, y luego voy a tener este lado y voy a poder calcular cosenos, ¿no? Para poder calcular el ángulo, etcétera. Entonces, poco a poco voy a ir resolviendo el misterio, ¿no? Entonces, yo lo que les puedo recomendar es que ustedes tengan sus herramientas. Hay sitios web donde pueden agarrar y resolver triángulos, ¿no? Pueden poner Google, resolver triángulos y hay oblicuángulos y track. Ustedes van a meter los datos y les va a sacar. Entonces, es bueno que tengan ese tipo de herramientas para poder hacerlo lo más rápido posible, porque los exámenes, hoy por hoy, los exámenes virtuales o a distancia, son una carrera contra el tiempo. Entonces, ya les he comentado que ustedes tienen que hacer ejercicios en 10 minutos. Tienen que, o sea, si su promedio es media hora, tienen que bajar, tienen que empezar a hacer las cosas más rápido. Por último, vamos a ver este método. En el tema de suma de vectores, ¿no? Es el método de descomposición rectangular vectorial, ¿no? Primer paso, dibujar todos los vectores, ¿no? O sea, me dicen A, B, C, D, F, G, todos los vectores. Luego, paso 2, descomponer todos los vectores en sus componentes en los ejes X y Y. Tercer paso, encontrar la componente X del resultado sumando los componentes X de todos los vectores. O sea, cada vector va a tener AX, BX, X, voy a sacar una resultante, ¿no? Esto es un número. Es lo que primero hemos hecho. Es decir, cuando todos los vectores están en una sola línea, voy a sumar solamente las magnitudes para sacar el vector resultante. Y luego voy a hacer lo mismo para el eje Y, voy a sacar la resultante en Y, que es la suma de todos los vectores, ¿no? Y luego, por último, voy a obtener una magnitud y dirección resultante a partir de dos vectores perpendiculares, ¿no? Y voy a aplicar ahí el teorema de Pitágoras, ¿no? Entonces, aquí tengo el caso de 3 vectores y la solución es sacar los componentes. En realidad, este componente allí, ¿no? O sea, es lo mismo que si lo transportara acá, ¿sí? Puedo trabajar acá, el Y, y lo voy a anotar acá. O sea, no hay problema, porque así, si lo pongo acá, es más fácil, ¿no? Porque es cateto opuesto. Si lo pongo acá, como que me confundo y voy a querer sacar algo complementario y a lo mejor me pierdo, ¿no? Es mejor trabajarlo acá y trabajar acá, ¿no? Es decir, este es el ángulo. Entonces, me dan el ángulo y el módulo del vector. Entonces, con esos valores, yo voy a sacar los componentes rectangulares de cada vector. Voy a sacar, esto sería multiplicar el vector por el seno y esto por el coseno, y lo voy a hacer, ¿no? Esto igual, de igual forma procedo con B, solamente que tengo que darme cuenta que la parte positiva de que B me va a generar un componente positivo, pero en el eje Y en el eje X un componente negativo, ¿no? Esto es BX, pero lo voy a poder trabajar como menos BX. Y en el vector C voy a tener un componente positivo, CX, y un componente negativo en CY. Entonces, eso lo puedo automatizar si yo hago todas las referencias a este eje, ¿no? Es decir,
Este vendría a ser, digamos, 45 grados, este podría ser 20 grados más 90, sería 110 grados, y este de aquí vendría a ser 270 más 30 grados, o sea, 300 grados, ¿no? Si hago de esa manera, no tengo que preocuparme de los signos, porque el seno y el coseno van a hacer ese trabajo por mí. O sea, esa es una posibilidad. En los exámenes aparece referenciado a este eje, ese vector, o sea, nos dan, bueno, al hacer eso, y nos dan el ángulo, y nosotros tenemos la opción de hacer el análisis con esa referencia, pero al hacer el análisis con esa referencia, voy a cambiar. Si me dan el dato referido a este eje, vamos a tener que invertir seno por coseno. O sea, en vez de tener que analizar, ¿no? Cómo está funcionando ese triángulo, básicamente. Bueno, lo importante es trabajar, digamos, no perder conciencia de que si yo estoy en el primer cuadrante, los dos elementos son positivos. Si estoy en el cuadrante 2, el cuadrante en X, el componente en X es negativo. Si estoy en el tercer cuadrante, ambos componentes son negativos. Y si estoy en el cuadrante 4, el componente en el eje Y es negativo. O sea, esa es una opción si yo voy a hacer, como quien dice, a mano, ¿no? Si yo voy a referenciar los ángulos, pero no voy a referenciar sobre el primero, sobre el eje X, sino este, por ejemplo, o lo voy a referenciar sobre 180, o sea, no estoy haciendo sobre 0, sobre 180, ¿no? Y este lo estoy referenciando sobre 180, y este es un ángulo negativo, ¿no? Entonces tengo que tomar esas consideraciones. Entonces, ese es el vector. Y lo que yo voy a poder hacer es, voy a poder hacer la descomposición, es decir, voy a poner en X esta parte que es por el coseno, AX por el coseno, y esta parte que es AY por el seno. Es decir, como les decía, es como si tendría aquí esta parte y la traslado, ¿no? Pero en realidad es el mismo valor, solamente que lo estoy poniendo en el eje, ¿no? Estoy haciendo sus componentes para hacer esto, ¿no? En realidad, si ustedes se fijan, sería, digamos, tener un vector acá, el vector AX, y luego me dicen sumar este, que está en esa posición. Entonces lo pongo a esa posición, como hacemos el método triángulo, y cierro, ¿no? Entonces, no estoy haciendo nada que sea contra los teoremas y las leyes, ¿no? Aquí tengo este ejemplito. 37 grados, 5 unidades, 53 grados, ¿no? Pero está sobre este eje, que es 180 grados, ¿no? Y esto en realidad lo está tomando como si fuera todo, lo está tomando como cuadrantes positivos. Y el que ha hecho esto está poniendo los menos, o sea, ya según su criterio. En realidad es bueno, ¿no? Hacer esto porque nos va a dar un... O sea, si yo analizo esto, voy a poder ver que este vector con este como que se anulan y me van a dar y este saca un vector hacia arriba, entonces voy a poder poner que el resultado final va a ser por acá, más o menos. Así intuitivamente, ¿no? Este y este se anulan y solamente quede parte de este que está alterado por la resultante de estos dos, entonces más o menos ya sé por dónde va a salir, ¿no? Y una vez lo que hago es saco los componentes rectangulares multiplicando por coseno y seno, y luego de eso lo que saco es todos los valores en X, 8 menos 3 menos 4, todos los valores en Y elevo al cuadrado o sea, aquí estoy aplicando Pitágoras, no estoy haciendo nada prohibido, ¿no? O sea, he sacado una resultante en este eje, otro resultante en este eje, y a continuación lo que voy a hacer es sacar el valor del resultante final, que es esto, y finalizo directamente sacando esto, y lo que me faltaría aquí sacar es el ángulo, ¿no? Y el ángulo lo voy a sacar haciendo el arco tangente del componente en Y6 dividido el componente en X, ¿no? Que es 1. Entonces, haciendo eso voy a sacar el arco tangente de eso y voy a sacar el ángulo necesario, ¿no? Entonces, vamos a hacer una recreación, pero más o menos compleja, no menos compleja, sino con menos vectores, ¿no? Porque vamos a tardar mucho, pero la idea es que fijar el concepto. En este caso vamos a hacer con 2 vectores. Entonces, procedemos a hacer eso. Trabajo este primer vector. Le voy a poner nuevamente algo para poder distinguirlo. Le voy a poner que sea grueso para que se pueda trabajar.
Voy a poner otro vector. Este de acá. Perfecto. A ver, vamos a sacar solamente por curiosidad el vector resultante, que va a ser igual al vector U más B. Eso ya lo hemos hecho. Perfecto, ese es el valor resultante, ¿no? Lo podemos dejar ahí, porque en realidad vamos a llegar a lo mismo. Tenemos que llegar a lo mismo, pero con... a ver, mejor si lo... Bueno, lo dejemos, no hay problema. Pero pongámosle... Upa. W es igual a 1. Vamos a poner un poco transparente para que veamos el tema de cómo vamos a llegar a ese mismo vector. Voy a poner un color muy tenue. Y vamos a poner... eso, ¿no? Para que veamos. Bueno. Entonces lo que hago es sacar componentes rectangulares de esto, ¿sí? Lo que hago a continuación es trabajo con el primer vector. Voy a sacar el arcoseno. Voy a sacar ese componente. Y obviamente sabemos que es rojo, ¿no? Y voy a sacar su componente en el eje Y. Y sabemos también que esto es rojo, ¿sí? Estoy sacando sus componentes, ¿sí? Del vector B. Segundo paso es trabajar con el otro vector. O sea, si tengo 100 vectores voy a hacer lo mismo. Pero esto ya lo puede hacer una computadora, ¿no? No necesariamente yo lo voy a hacer gráficamente. Esto lo estamos haciendo para que ustedes logren ver cómo trabaja el método. Entonces, nuevamente entro al tema de trabajar el vector. Entonces voy a sacar sus componentes. Ahí. Ah, carambas. Ahí. Bueno, a ver, lo que vamos a dar es, trataremos de ponerle un color, ¿no? Y voy a sacar el otro el componente de C. Otro vector. De aquí a aquí. Entonces, ¿qué nos dice el método? El método lo que nos dice es lo siguiente. Voy a sacar, o sea, hasta este momento he hecho lo que el método nos dice. Ubique los vectores, póngalos. Luego, parte B, saque los componentes, los valores o los componentes rectangulares. Entonces ya hemos hecho eso. Ahora lo siguiente es sacar un valor de la suma. Aquí, ¿qué tengo? Tengo 6 unidades y aquí tengo menos 5 unidades. Entonces el valor resultante de esto es el siguiente vector. A este le resto 5, entonces me queda este vector de aquí hasta aquí. ¿Sí? Y luego tengo que sumar estos, 2 y 4. Entonces 2 más 4 es 6. Entonces agarro y saco el siguiente vector. Desde aquí hasta aquí. ¿Sí? Ahora tengo estos dos vectores. No sé qué han venido a hacer. Creo que es el I y el F, creo, ¿no? Entonces, bueno, pero básicamente sacando la suma de esos vectores, o sea, haciendo Pitágoras acá, es decir, elevando al cuadrado y sacando raíz cuadrada, voy a sacar este como vector resultante, ¿no? O sea, el vector resultante de esto va a ser desde acá hasta acá, que es lo mismo que habíamos sacado con el método trapezoide, o perdón, de paralelepípedos, ¿no? Entonces, así funciona el método. O sea, yo puedo tener más vectores, o sea, podría ser con un vector más, pero voy a complicarme, ¿no? Voy a tener complicación bastante grande.
Bueno, entonces ya hemos visto esto. Ahora vemos el tema de vectores unitarios. Esos vectores unitarios los tenemos en 3 dimensiones, son de módulo 1, son perpendiculares entre sí. Es el vector IJ y JK, ¿no? Son los vectores unitarios. Y lo que tenemos que hacer esto es, para cada eje corresponde un vector unitario. En el eje X es el I, en el eje Y es el J y en el eje Z es el K, ¿no? Esa es la manera con la que trabajamos vectores unitarios. Si yo llevo a vectores unitarios, o sea, y todos los vectores, lo que voy a poder hacer es voy a poder trabajar de la manera que hemos visto. O sea, si están en una sola línea, entonces la suma es sumarlo todos los valores de los módulos para poder trabajar esto, ¿no? Es decir, aquí tenemos directamente el módulo 3 y 4J4, ¿no? Entonces, yo lo que puedo hacer para ver esto más o menos es agarrar y cambiar de vista acá, gráficos en 3D, y voy a poder poner, digamos, un vector, ¿no? Voy a poder nuevamente poner un vector. Y voy a poder entonces, ese vector que estoy viendo es el 277, 596 y 0. Entonces, voy a trabajar esto, perdón, este de acá, ¿no? Lo voy a hacer un poco más exacto para poder verlo mejor. Entonces, este que sea el 3, este que sea 6, y este que sea 2. No, está muy pegado al eje. Yo creo que lo puedo mover eso un poco, ¿no? Otra vez se me ha hecho, ¿no? Bueno. De todas maneras, digamos, bueno, lo que quiero hacer es poner este vector, el vector B, que sea más con la notación de vectores unitarios. O sea, 3, vamos a ver esto, 6 y 0. Y ese es el vector, ¿no? Que estoy manejándolo, pero ahora ya estoy en el espacio, estoy viendo los 3 vectores. Ese es el vector unitario que estoy manejando. Entonces, si yo trabajo con vectores unitarios, hay otros aplicativos, otros programas donde voy a ver el tema de los vectores unitarios. Aquí estoy viendo solamente en forma de plano J e I. Y voy a poner cuánto de componente de vector unitario tiene en cada eje, ¿no? Y obviamente lo que voy a hacer es, si quiero normalizar un vector, voy a sacar su módulo y voy a dividir cada componente entre su módulo. Entonces, esa es la forma de poder obtener los vectores unitarios, ¿no? En un vector A que puede ser representado con AX, AY, entonces voy a tener Y a Z, ¿no? Voy a tener los componentes en cada uno de los ejes o dimensiones. Usamos los símbolos IJK para los componentes X, Y, Z, y los vectores los voy a escribir BXY, BXY, BYJ más BZK, ¿no? Entonces, si yo veo o sea, veo un vector y veo Y, o sea, a un vector lo puedo poner como 3J, 5J, 3I, 5J, 8K, ¿no? Entonces ya sé que es un vector en el espacio, ¿no? Y si me dicen sume vectores unitarios, sencillo, ¿no? Porque es los componentes del primer vector en X, en Y, en dimensión Y, en la dimensión J, AY, BY, y en la dimensión K, AZ más BZ. Entonces empieza a hacer operaciones. Si me dicen que son vectores unitarios, entonces sumar, restar, es sumamente sencillo, ¿no? O sea, es trabajar directamente, porque estamos viendo que son elementos que están en el eje. Como ejes, o sea, el eje es el eje X, el eje Y y el eje Z, ¿no? Entonces, el vector unitario está inmerso, está incrustado ahí. Ese es el concepto, ¿no? O sea, es de valor 1, entonces es lo que trabajamos. Puedo trabajar esto con vectores unitarios, tengo que hacer lo mismo, la descomposición vectorial y hacer la suma, ¿no? Y aquí tengo un ejemplo con vectores unitarios que ya lo hemos analizado. Entonces, bueno, a ver, ya llegando casi al final, tenemos tres tipos bueno, tenemos
las que tienen mezcla entre escalar, vectorial, son estas formas de operaciones, ¿no? La primera que la hemos visto detalladamente, escalar por un vector. La segunda, que es producto escalar de dos vectores. Y la tercera, que es producto vectorial de dos vectores, ¿no? Y tenemos una combinación más que es el producto triple, ¿no? Pero vectorial, eso lo vemos después. Bueno, primero analizando, ¿no? Producto punto o escalar dos vectores, lo que tenemos son tres vectores, y la definición, o sea, este es el vector R, el vector B, que está en el espacio, tiene los vectores unitarios, etcétera, ¿no? Lo que me dice es el producto escalar de estos dos vectores es el módulo del primero, es la sumatoria al cuadrado de estos, raíz cuadrada, por el módulo del segundo, el módulo del segundo es la raíz cuadrada de cada uno de estos elevado al cuadrado, por el coseno que hay entre los dos vectores, ¿no? Entonces, el gran logro del producto escalar es precisamente que como trabaja de esta manera, yo voy a poder calcular el ángulo que está entre los dos vectores con esa fórmula, ¿no? O sea, ese es lo que más impacta. Y a nivel físico estamos hablando del trabajo, ¿no? Fuerza por distancia, ¿no? Entonces tengo la fuerza, la distancia y voy a poder trabajar. Tengo dos definiciones en el caso de trabajar en el plano, si tengo el vector U y el vector B. Entonces es el módulo de U por B por el coseno del ángulo alfa. Y otra fórmula de calcular el producto escalar es el componente en X del primer vector por el componente en X del segundo vector, más el componente en Y del primer vector por el segundo. Si hubiera un elemento más, entonces tenemos que hacer una suma más, ¿no? Por Z, ¿no? Entonces, ahorita estamos viendo en el plano, y luego lo que vemos es diferentes productos escalares. Si el ángulo es menor que 90, A por B es mayor que 0. Si el ángulo es menor que 90, A por B es menor que 0, ¿no? Y si el ángulo es 90, este es el caso crítico, ¿no? ¿Por qué? Porque en este caso estamos trabajando el concepto de perpendicularidad, o sea, la definición de perpendicularidad o ortogonalidad. Entonces, si yo estoy trabajando a nivel físico esto, la interpretación es la siguiente: esta es la fuerza, esta es la distancia, o perdón, al revés, la distancia y la fuerza. Esta fuerza, al estar perpendicular, no está generando trabajo, porque el ángulo que está formando es de 90 grados y el valor del coseno de 90 grados es 0. Hay que tomar eso en cuenta. Bueno, tenemos el producto escalar, punto escalar, que es conmutativo y que el producto puede ser positivo, negativo o cero, ¿no? Tenemos todas las posibilidades. El ángulo lo define el coseno, básicamente, porque los otros son módulos, ¿no? O sea, el módulo es un número positivo. No me define si es negativo o positivo. Y luego, tomando en cuenta vectores unitarios, el producto escalar de I por I es 1, de J por J es 1, de K por K es 1, ¿no? Cualquier otro producto que es igual a cero, el resultado de multiplicar escalarmente R por B, ¿no? Entonces tenemos que tomar eso en cuenta. Y al final lo que pasa es lo siguiente: si multiplico I por I, saco el valor 1. J por J, 1. K por K, 1. Pero si multiplico, si hago el producto vectorial de 1 por J, ¿qué es lo que pasa? O sea, lo que pasa es que voy a llegar al valor de 0 porque estoy con el coseno de 90 grados. Si multiplico I por K, igual, ¿no? Voy a llegar al valor de 0. Y de igual manera, si hago las operaciones en forma conmutativa, voy a llegar al valor de 0. El coseno dará siempre entre 0 y 1, ¿no? Esos son valores que va a dar el coseno. Y si el coseno es 0, entonces son vectores perpendiculares. O sea, grábense eso en la cabeza. Si les dicen el producto escalar de dos vectores da 0, ya, entonces son perpendiculares automáticamente, ¿no? Bueno, tenemos aquí las interpretaciones de tener A por B. En realidad lo que yo hago es, hago una proyección del vector A sobre el vector B y saco eso, ¿no? Esto es A por el coseno y luego multiplico por B y saco el producto escalar. Entonces, la llamamos la proyección, algunos llaman norma, etcétera, de cómo interpretar esto, ¿no? Cuando tengo el producto escalar, cuando tengo dos vectores y el ángulo está menor a 90, voy a tener valores de este tipo, ¿no? Positivos. Pero cuando tengo ángulos mayores a 90 grados, entonces voy a tener valores negativos en el producto. Es decir, que si esta es la distancia y esta es la fuerza, lo que pasa es que esa fuerza está haciendo un trabajo negativo. En realidad se está oponiendo en realidad al desplazamiento. Y si hay desplazamiento, es por otras fuerzas, no por esta, ¿no? Bueno, esta es
la manera como calculamos el ángulo entre dos vectores, ¿no? El coseno del ángulo alfa es básicamente cómo llego a esto. En realidad, utilizando las dos definiciones, ¿no? La primera definición, que es que hago un producto de los x1, de los y1, o sea, de todos, o sea, del z1, etcétera, ¿no? Esto es para el espacio, está bien. Y la norma, perdón, el módulo del u es la raíz cuadrada de x1 más y1 más z1, ¿no? Y el módulo del otro vector, x2, y2, z2, ¿no? Y esta es una proyección de un vector sobre otro, o sea, si en realidad está viendo la proyección solamente, entonces es u por b sobre el módulo del que quiero proyectar, ¿no? O sea, es esa pequeña diferencia. En realidad, estaríamos hablando de que no trabajamos con esto solamente, ¿no? Hay un criterio de perpendicularidad de los dos vectores, que si son perpendiculares, el valor es cero, es decir, toda esta multiplicación tiene que dar cero, ¿no? Entonces, el coseno, que es, digamos, algo fundamental para poder ver la orientación que tienen, que hay, o el grado de acercamiento, alejamiento entre dos vectores, se lo saca directamente sacando el coseno, el arco coseno, ¿no? de todo este valor que se trabaja. Eso en cuanto al tema de los cosenos, ¿no? Perdón, de los senos. Luego tenemos el producto cruzado, ¿no? O sea, hasta hace unos 2 años teníamos dificultad en el curso porque solo veíamos el tema de vectores bidimensionales en el plano. Y el producto cruz es una aplicación espacial, o sea, necesariamente, ¿no? Entonces, A por B, necesito 2 vectores en el espacio para poder trabajar. O sea, se ha hecho esfuerzo por hacerlo en el plano, pero no es... O sea, la idea es, digamos, tengo un plano que está formado por los 2 vectores y el producto vectorial está perpendicular, puede estar saliendo del plano o hacia abajo, ¿no? De acuerdo a eso. Entonces, también nos dice que el producto vectorial es distributivo, A por B, en cierta forma así, ¿no? Aquí trabajamos necesariamente con el concepto o la regla de la mano derecha, donde ponemos el vector A en el índice, el vector B en el anular, y hacemos que mover el A hacia el B. Entonces, eso nos dice si va hacia arriba o hacia abajo, ¿no? Eso es muy importante en la parte de estática, ¿no? Manejar el concepto de la mano derecha, la regla de la mano derecha. Tenemos aquí el producto cruz, que la definición es el módulo de A por el módulo de B por el seno del ángulo, ¿no? O sea, en el anterior caso era por el coseno, ahora vemos por el seno, ¿no? Entonces, y aquí vemos distintas operaciones. A por 0 es igual a 0 por A, es igual a 0. Pero este es el único caso, porque cuando yo hago una multiplicación vectorial de A por B, eso no es igual a B por A, sino es igual a menos B por A. ¿Eso qué significa? Que la propiedad del producto cruz es anticonmutativa, ¿sí? Eso, o sea, el valor, el módulo es el mismo, pero hay un sentido que este menos nos dice que es un sentido contrario, ¿no? Si yo hago un cambio en el orden de los factores de la multiplicación vectorial, voy a tener que poner un menos para poder hacer una igualdad. Sirve de todas maneras, ¿no? Sirve porque es que el vector está saliendo hacia arriba o está entrando, ¿no? Y esas otras propiedades son propiedades asociativas del producto vectorial, multiplicar por un escalar, hacer un producto triple, etcétera, ¿no? Entonces voy a poder, esto es muy interesante porque es casi como una ley de Morgan, ¿no? A producto vectorial B por C, entonces es igual a B por A producto escalar por C menos C por A producto escalar por B. Es muy, muy interesante. Esas proyecciones son muy interesantes, ¿no? Algunas veces hay problemas con este tipo de igualdades, ¿no? Por último, lo que tenemos es cómo se calcula el producto vectorial. Yo lo que hago es pongo IJK. Esta es una matriz y voy a trabajar con la matriz de cofactores, es decir, para calcular el elemento en I, borro esta columna y borro esto y saco A2 por 0 más 0 por B2, que es este primer elemento, que es 0, ¿no? Porque ambos son 0, por I. Por el elemento J borro esto, y borro esto, y lo que tendría, como ese elemento es 0, en realidad ese es el problema que teníamos al trabajar vectores en el plano, porque estos vectores, al tener todo esto en 0, son vectores en el plano, ¿no? Estamos en un solo plano, no estamos en el espacio, entonces, por eso está saliendo de esta manera, ¿no? Y así salía, o sea, como que era perder el tiempo, ¿no? Pero, vale, el ejemplo, ¿no? Aquí directamente, este elemento es este por este,
con signo negativo por este, ¿no? Y el último, elimino esta columna y esta fila y saco A1 por B2 menos A2 por B1, que es este de acá, K. Y el vector resultante es, obviamente, solamente este componente, el que está en K, y los otros están en 0, ¿no? Entonces, eso es lo que se trabaja en producto vectorial. Bueno, y luego tenemos nuevamente el tema, el concepto de la regla de la mano derecha, y tengo el tema de la aplicación del producto vectorial en el caso o en el sentido de productos unitarios o vectores unitarios, ¿no? Y en este caso lo que tenemos es que I por I es 0, porque estamos nuevamente con el tema del ángulo, estamos hablando del seno 0 grados, pero cuando hago I por J sale el elemento K, ¿no? Que es el que está perpendicular, o sea, que sale del plano, ¿no? Y si hago al revés es menos K. Si hago I por K sale menos J y K por I sale J, ¿no? Y por último, si hago K por J sale menos I y si hago K por J sale I. Entonces, tengo este cuadrante de los productos que salen, ¿no? Y tengo también el triple producto vectorial. Entonces, tengo esa otra posibilidad. Entonces, veamos un poco cómo podemos trabajar esto en GeoGebra, ¿no? Entonces, voy a poner un vector. No un punto, un vector. Voy a poner otro vector. Bueno, ya tengo los dos vectores, ¿no? Y lo que voy a hacer es, primero voy a aplicar el concepto de producto escalar. Voy a hacer el producto escalar del vector U y del vector B. Y el producto, ese producto, o sea, me sale 537, es decir, multiplicar 379 por 4 menos 435 más 3.64 por 306. Nuevamente, como estoy en un plano, está saliendo esa dimensión 0 por 0 es 0, ¿no? Y voy a hacer otra operación que va a ser el producto vectorial, ¿no? Entonces, en este caso voy a hacer el producto vectorial del vector U por el vector B. Y sale ese vector, 0, 0, 27 y 47. Entonces, el producto vectorial de estos dos está aquí arriba, ¿no? Es este de aquí, que está escalando por el mismo eje, ¿no? 27 y 41. Entonces, de esa forma logro calcular, o sea, obviamente GeoGebra es una herramienta de apoyo, ¿no? Es bueno hacer a mano, etcétera, o aplicando los conceptos. Eso lo vamos a ver mañana en una clase ya de aplicaciones, ¿no? Bueno, estaríamos llegando hasta acá. Muchas gracias por su participación. Si tiene alguna pregunta.